bienvenidos a una nueva entrega de este programa Contexto. Hoy nos adentramos en el tema candente, en el que pues está reconfigurando el tablero del poder global. ¿Cuál es? Bueno, pues la nueva geopolítica del comercio, marcada por todas estas medidas arancelarias, disputas energéticas, reorientación de alianzas estratégicas. ¿Qué pasará? Eso no lo sabemos. Las recientes decisiones del presidente Donald Trump en su retorno, ¿verdad?, al centro del debate económico han encendido alertas en todos los mercados que hemos visto que están hacia abajo. Sus apuestas por políticas proteccionistas no solo busca pues blindar la industria estadounidense, sino que también parece estar calculada para incidir en el valor del dólar y la balanza comercial con efectos colaterales que ya se sienten muchísimo en América, Europa, Asia y África. Y digo ya se sienten porque los mercados están tambaleando, pues son algo que nos influirá. Todo esto ocurre en un escenario internacional que aún está sacudida por la pandemia, porque apenas nos estamos recuperando, pues vinieron los efectos de la guerra de Ucrania y toda esta carrera energética que ha obligado a Europa a redefinir sus fuentes de suministro. El ejemplo pues está a la vista. De importar a Europa casi 1 millón de toneladas de gas ruso en el 2022, hoy las cifras pues solo supera los 100.000. Entonces, ¿el resultado cuál es? Es que Rusia entonces estrecha lazos con India y China, mientras que Europa mira hacia otras fuentes y alianzas. Estamos ante una guerra fría comercial o realmente estamos en una transición que sería inevitable hacia un punto multipolar. Bueno, pero para responder estas preguntas nos acompaña un politólogo y hablaremos de cómo se están moviendo estas fichas de poder en Asia, China y el resto del mundo. Y para nosotros por eso es un privilegio invitar a Alfredo de la Cruz, quien siempre con sus puntualizaciones nos ayuda a entender mejor lo que está pasando en las relaciones internacionales. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Mónica. Un placer estar aquí en medio de este terremoto y llamado Trump. Y aprovechar la ocasión para solidarizarnos con las víctimas, los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia ocurrida acá en Santo Domingo el pasado martes en la madrugada. Vayan nuestros sentimientos de acompañamientos con ellos. Bueno, la verdad que ha sido una tragedia terrible, todos nos sentimos diferentes. Ayer cuando yo salí a la calle, yo veía el cielo hasta de un color más plomizo, diferente. No hay palabras para expresar el dolor que hemos sentido nosotros como dominicanos, y me imagino que yo mejor no me quiero ni imaginar el dolor que tienen las familias que han perdido sus personas queridas en esta tragedia. Hay que pasar la página, pero es muy fuerte, señores, es muy fuerte lo que pasó. Vámonos a hablar de la situación geopolítica, Alfredo, y hablando pues de cosas, de estas cosas del privilegio de estar vivo que tenemos, ¿verdad? ¿Tú crees que es un privilegio ver este cambio de paradigma, de modelo económico? ¿O qué pasará? ¿Cómo nos afectará? Vamos a divagar un poquito, Alfredo, en cuestiones, bueno, somos testigos de una nueva era económica. Bueno, Mónica, mira, más que privilegio, yo pienso que es un desafío. Cuando a una porción de la humanidad le corresponde vivir en una era de transición, son más bien situaciones desafiantes de las que se le presenta. Pero vamos a ponerlo en contexto. Estados Unidos está enfrentando con Donald Trump una reestructuración fiscal. Estados Unidos tiene un déficit comercial de cerca de 1.3 trillones de dólares con sus principales socios comerciales. Tiene por mal gasto público una deuda nacional
de cerca de 38 trillones de dólares, tomando en consideración que estamos hablando de miles de millones, ¿verdad? Pero además enfrenta unos intereses para el pago de esa deuda de cerca de $1 trillón. Que se vencen ahora. Sí, entonces, como podemos ver, es una presión muy fuerte que obliga a una reestructuración financiera de la economía estadounidense. Tal vez lo ideal fuera visualizar esto desde el punto de vista de un economista. No soy economista, pero por eso lo vamos a analizar desde el punto de vista de relaciones internacionales, la geopolítica y la seguridad y defensa, que sí son ámbitos que nos competen. Y dejar establecido desde el principio que lo que Donald Trump está haciendo hay que entenderlo desde el punto de vista del líder de una potencia hegemónica, desde el realismo geopolítico. O sea, no es suficiente que tú tengas poder, sino que tú tengas voluntad manifiesta de utilizarlo. Ahora, ¿cómo se está haciendo? Bueno, ya ahí hay una diferencia en cómo se está haciendo, porque Donald Trump, desde la época de la campaña, prometió hacer América grande otra vez, enrumbar a Estados Unidos por el crecimiento económico y la reindustrialización. Entonces, las medidas que él está poniendo hoy son las que él, aplicando hoy, son las que él entiende que van a llevar a una reestructuración, a una reindustrialización de Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay voces muy autorizadas que hablan, como Howard Marks, que hablan de la posibilidad de una gran recesión global en función de esta guerra de aranceles. Porque si Estados Unidos es quien es hoy, es precisamente por la globalización. Pues en ese proceso, los grandes países, las grandes potencias, se encargaron de producir bienes de calidad y aquello de menor costo, mandarlo al tercer mundo, que abarataba costos, generaba empleo en aquellas regiones, mejoraba la calidad de vida y llegaban productos con precios más asequibles a esos grandes mercados consumidores. Es así que más de un 40% del comercio mundial precisamente se basa en esto. Y al Donald Trump tratar de reindustrializar a Estados Unidos, eso no estaría mal, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Eso es algo que en el mejor de los casos podría durar una década. Entonces tenemos hoy que Apple, la que produce el iPhone, se está moviendo a la India, por ejemplo. Pero Trump quiere que vuelva a Estados Unidos para que produzca el teléfono allí. Eso significaría, con los aranceles que se están poniendo, que podría elevarse el costo de un iPhone en cerca de un 30% o tal vez más. Significa que un iPhone que tú lo estás produciendo a $1 la hora por allá por la India, te podría costar, bueno, tú tienes diferentes gamas de iPhone, tienes de $1,400, $1,500, $2,000, $2,600. Entonces, un iPhone de $1,500 podría costarte producirlo en Estados Unidos $30,000. Pero va a salir de mercado entonces, porque tiene otras competencias que van a ser preferidas. Precisamente esa es la llamada de atención, porque tú me obligas a que vuelva al país adentro, pero eso es imposible que yo produzca un iPhone en $30,000. ¿Quién lo va a comprar? Y no te estoy hablando del mejor. Entonces, dada esa situación, si tú extrapola o hace un paralelismo con otros artículos, otros elementos, otras tecnologías, tú vas a ver que es bastante contraproducente. Entonces, estamos acabando con esta guerra de aranceles, un sistema basado en reglas, el libre comercio, el libre cambio,
el comercio internacional. Estamos acabando con eso y pasando a un sistema de proteccionismo. Pero ya por las experiencias del siglo pasado sabemos que esto no conduce a mayor riqueza para la población ni a mayor calidad de vida. Tenemos el caso del gobierno de Herbert Hoover, por allá, por 1929, cuando la Gran Depresión. Precisamente él impulsó una ley que aumentaba los aranceles y eso, en vez de resolver la depresión, lo que hizo fue que el comercio internacional cayó en cerca de un 50%. Entonces, en ese momento podemos vernos en ese espejo. Luego de la globalización, el mundo ha tenido mayor calidad de vida, lo podemos ver a lo largo del planeta. Entonces, eso también permitió a las naciones hegemónicas disfrutar de una mayor calidad de vida, artículos de buena calidad a bajos precios, porque los costes eran ínfimos con la deslocalización, cuando todas estas empresas se fueron a Asia o a la misma Latinoamérica buscando mano de obra barata. Entonces, los aranceles retrotraen todo esto, matan, asesinan el libre comercio y vienen a encarecer los productos. En el caso de China, por ejemplo, ayer el presidente Trump anunció una mora de 90 días en estos aranceles de reciprocidad que colocó, excepto a China. Entonces, China ha ripostado con que está dispuesta a ir a la final y aumentó los aranceles en igual proporción le agregó 34 puntos, es decir, lo llevó a 84%, lo que llevó a Donald Trump, ya que lo había colocado en 104%, a llevarlo a 125%. Pero entonces solo queda esperar la reacción de China. Como hablábamos fuera del aire, China hoy no tiene a Deng Xiaoping o a otros líderes menos ortodoxos. Hoy tiene a un Xi Jinping que ha sido, desde que tomó el poder por allá, por 2012, me parece, ha sido asertivo, pues ha colocado a China en una posición que responde y no duda en confiar y mostrar el poder que China tiene. Entonces, esto pues hace que no sea tan fácil ante la determinación de Trump enfrentarse precisamente a la determinación de Xi Jinping, donde Trump precisamente dijo que estaba esperando la llamada de Xi Jinping. Entonces, no parece que Xi Jinping va a llamar, porque a veces en Occidente como que nos perdemos en la traslación, en la traducción, y no entendemos cómo funciona el pensamiento oriental. Tú tienes en países como Rusia, como China, como Irán, como Turquía, tú tienes líderes fuertes, es cierto, pero en el caso de China, en el caso de Irán, en el caso de Rusia, tú tienes detrás un equipo que son los que llevan, los que trazan el libreto, y los hombres fuertes llevan ese libreto. Es decir, en este caso, el equipo que está, las élites que están detrás de Xi Jinping, no es verdad que van a permitir una humillación de China. China llamando a Estados Unidos, haciendo la llamada ellos, como que se humillan ante el gigante del norte. Esa China no es la China de cuando Reino Unido atacó con la guerra del opio a aquella China. No es la misma. Esta es una China más asertiva, que tiene conocimiento del poder que tiene, poderosa en efectivo, un país que está el más industrializado del mundo, porque ese es otro detalle, Mónica. Con la deslocalización de la producción, Estados Unidos se desindustrializó. Estados Unidos empezó a desindustrializarse en los años 70 y hoy por hoy
tú ves una infraestructura obsoleta en Estados Unidos, tú ves los sistemas de transporte, el sistema de trenes, tú no ves obras modernas en Estados Unidos, mientras tú te vas a China y tú encuentras una infraestructura moderna, tú encuentras estos trenes de levitación, tú no ves eso en Estados Unidos. Pero encima de eso, tú ves la cantidad de patentes que están declarando todos los años. Por ejemplo, en el 2024, las solicitudes de patente de China fueron 1.200.000, mientras que en Estados Unidos fueron 700.000. Y de esas 700.000, 300.000 de esas solicitudes de patentes correspondieron a extranjeros residentes en Estados Unidos, lo que te indica que en el tiempo Estados Unidos ha ido quedando desfasado, y es entendible lo que Trump quiere hacer, volver a reindustrializar Estados Unidos, volver a ser Estados Unidos grande, como lo dice, pero eso no es tan fácil porque eso requeriría una planeación a mediano y largo plazo. Y la forma como se está haciendo ahora con esos choques, pues de pronto para muchos podría tener dos resoluciones. La primera, obligar a los estados a sentarse de manera bilateral a negociar con Estados Unidos la reducción de esos aranceles. Ya tú sabes que ya no sería con organismos multilaterales, sino de tú a tú, lo que le daría cierta beligerancia, cierto poder a Estados Unidos. Y la otra, ya en otro tenor, sería anunciarle al mundo que Estados Unidos no va a tolerar esas altas tasas de aranceles a sus socios comerciales que en el relato del presidente Trump han venido beneficiándose de Estados Unidos durante décadas. Mirándolo así, uno se creería la película, pero no han sido los socios comerciales de Estados Unidos que han ganado durante estas décadas. Estados Unidos ha ganado bastante, porque si bien los socios comerciales han ganado porque venden a Estados Unidos lo que Estados Unidos no produce de manera competitiva, pero Estados Unidos ha estado vendiéndole a esos socios comerciales al mundo esos productos terminados que tienen mayor precio. Entonces, según los expertos en comercio, no necesariamente porque tú tengas un déficit comercial, tú tienes una economía mala. Eso no es lo que determina el éxito de una economía. Porque si nos vamos al caso de China y Estados Unidos, por ejemplo, donde el volumen de las negociaciones alcanzan cerca de los 600.000 millones de dólares, pero de esa cantidad, el que mayor importa es Estados Unidos, que importa 400.000 y pico de millones de dólares, donde China solo importa de Estados Unidos 130 o 140.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos tiene áreas, por ejemplo, como la soya, que le exporta a China cerca de un 9%. China exporta a Estados Unidos cerca de un 9% también en tecnología, como teléfono, circuitos integrados. Entonces, como tú puedes estar viendo, tiene un mayor valor de remuneración. Claro. No es lo mismo que tú me vendas materia prima que yo te venda productos terminados. Entonces, no es verdad que con los aranceles eso se resuelve. Tú con los aranceles también podrías estar forzando un cambio estructural en la arquitectura financiera y económica del mundo, que de una manera tiene detrás un componente geopolítico que es el de doblegar a China. Porque la globalización, como fue concebida y como la conocemos hasta hoy, la ganó China. China le ganó la globalización a Estados Unidos, puesto que es la fábrica del mundo, es el mayor exportador del planeta. Entonces, Estados Unidos quiere hoy cambiar esa regla del juego de la globalización, y es lo que está forzando. Lo que pasa es que en ese proceso de cambiar la regla del juego de la globalización, con este proteccionismo, tú estás matando el comercio global, mundial. Entonces, hay cambios significativos donde tus principales socios comerciales están padeciendo en carne propia esas medidas que tú estás tomando. Los principales socios comerciales, léase Europa, léase los tradicionales aliados de Estados Unidos. Ahora bien, Alfredo, tú has explicado muy bien esto, pero has dicho que
riesgo, como todos sabemos. De hecho, yo misma te lo he preguntado, ¿qué significa aplicar estos aranceles y todas estas medidas que está tomando Donald Trump y que deberían de hacerse paulatinamente? Eso podría hacerse en un país como China, que tiene un gobierno fuerte y tiene un pensamiento, como tú bien señalaste, un pensamiento oriental, que sabe planificar las cosas en el tiempo, no con el inmediatismo que lo hacemos los occidentales. Yo comparto tu misma preocupación. Esto puede desarrollar una recesión terrible y un dislocamiento de todos los mercados. Sin embargo, yo no creo que esto en Estados Unidos pueda ser algo que se haga a retazos, como diríamos nosotros. Ahora, la pregunta es si era necesario hacerlo, pero tú mismo has dicho que con esta deuda acumulada, y agrego que con estas últimas, de los últimos años, estas últimas medidas tomadas para resolver las recesiones, que es la inyección de dinero inorgánico, que es lo que se ha venido haciendo durante todo el siglo XXI y antes también, pero principalmente a partir del 2008, cuando se presentó la crisis de los bancos y de Lehman Brothers, y después con la pandemia lo mismo. De hecho, Europa no tuvo esa solución y se tardó mucho más en salir de la crisis. Entonces, ¿cuál es la solución entonces si es tan grande la crisis de los Estados Unidos y es inminente el vencimiento de la deuda y hay que poner algún límite, y si es una recesión que tendría que venir para el enfriamiento de la economía? Nos vamos a la pausa y en el segmento que viene analizamos este tema.